y el legalismo que se está viviendo hoy en día. Esta enseñanza la vamos a aprender los que estamos acá, a los que van a ver en las redes sociales. No es mi propósito que pastores, hermanos, iglesias cambien su perspectiva que ellos ya traen, porque no lo voy a lograr. Pero tenemos que enseñar la palabra de Dios y comprender con las bases bíblicas que vamos a ir viendo a qué se refiere cuando decimos que la suficiente gracia de Dios salva nada más. Y vamos a ir al primer pasaje bíblico en el libro de Colosenses en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 16. Colosenses, capítulo 2, versículo 16 en adelante. Colosenses 2, versículo 16. Dice así el apóstol Pablo: por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales? No manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Muy bien, conforme vayamos avanzando en esta serie, vamos a ir estudiando estos versículos que acabamos de leer. Estamos iniciando este estudio porque tenemos que comprender como iglesia, como cristianos que somos, cuál es el verdadero significado de la gracia de Dios. Sabemos que en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, contésteme uno de ustedes si sabe la respuesta. Algunos de los hombres del Antiguo Testamento o las personas que estuvieron bajo la ley, ¿se salvó por guardar la ley de Moisés? No se salvaron. ¿Por qué no se salvaron? Porque todos fallaban en un punto. Muy bien. ¿Qué tenía que hacer entonces Dios para que hubiera perdón de pecados? Vamos a comenzar un trasfondo del Antiguo Testamento. ¿Qué tenía que hacer Dios para perdón de los pecados? Porque los judíos no podían salvarse bajo la ley de Moisés. Entonces podíamos preguntar nosotros, entonces, ¿para qué se las dio Dios si no se iban a poder salvar
guardando esa ley porque demandaba mucho. Correctamente, hermana. Pues Dios se las dio precisamente para que se dieran cuenta que no iban a poder ser salvados por guardar esa ley. Entonces los judíos se preguntaban, entonces, ¿para qué no las diste? Pues para que se las di, para que ustedes se den cuenta que necesitan de mí, que necesitan de un Dios. Y lo dice Santiago, que cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace acreedor de todo. Me lo buscas para que demos esa base. Santiago mismo lo repite, que aquel que quiera guardar toda la ley, pero ofendiera en un solo punto, se hace acreedor de todo. En el Antiguo Testamento, las personas querían guardar la ley de Dios. Vamos al Decálogo, los 10 mandamientos nada más, que dice, no tendrás dioses ajenos, etcétera, no matarás, no hurtarás, no cometerás adulterio, etcétera, etcétera. Estaban los 10 mandamientos en Éxodo 20. Y de esos 10, la gente siempre trataba de querer cumplir toda la ley, pero fallaban un punto. Siempre, de todos los 10, ya no vamos a más, de esos 10 nada más, siempre fallaban en 1 o 2. Cometían adulterio, hurtaban, o en el caso de Israel, que se iba tras los ídolos. Ese fue su mayor pecado de Israel, la idolatría. Cuando Dios les había dicho, no te harás imagen de ninguna cosa creada, en los cielos ni debajo de la tierra. Muy bien, siempre la raza humana. Entonces, ¿qué hacía Dios? Que al ver que su pueblo no podía cumplir la ley de Moisés, tenía que recurrir a los sacrificios. Y es lo que dice Pablo acá, que era sombra y figura, que Cristo era sombra y figura de lo que había de venir. Todo lo que se hacía en el Antiguo Testamento, los ritos, los sacrificios, miren, ¿qué es lo que hacía Dios? ¿Se acuerdan que para que hubiera perdón de pecados, cuál era una de las fiestas que se tenía que celebrar cada año para remisión de los pecados? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? Que caía entre marzo y abril, de acuerdo al calendario judío, y de acuerdo al calendario judío coincide con las fechas de entre marzo y abril del calendario gentil. Es por eso que se celebra la Semana Santa entre marzo y abril. Bueno, la Semana Santa que se celebra hoy en día, eso lo adjudicó la religión romana, que se adjudicaron, o sea, introdujeron esa fiesta, pero nada más le cambiaron el nombre que se llama Semana Santa. Muy bien. Si nosotros como cristianos que somos ahora y que conocemos la salvación que Dios nos otorga, celebramos Semana Santa nosotros los cristianos, estamos obligados a esa tradición, porque ya no estamos obligados. Hay un versículo, ¿encontraste Santiago 2:10? 2:10 era, ¿verdad? Anote, Santiago 2:10. Ahí está, el que guardare toda la ley pero ofendiera un solo punto se hace acreedor de todo. La otra era, se me fue, ya, que Dios tenía que recurrir a los sacrificios y guardar en el día de la fiesta de la Pascua. Muy bien. Si me buscas el versículo donde dice que nuestra Pascua ya es Cristo, que ya fue sacrificado. Creo que está en Corintios. O sea, para nosotros los cristianos, nuestra fiesta de Pascua que se celebraba en el Antiguo Testamento ya fue crucificado y se refiere a Jesús como el Cordero que quita el pecado
del mundo. Una sola vez y para siempre. Ahora que de acuerdo a la tradición que celebran la Semana Santa, pues nosotros nos reunimos normalmente, pero que tengamos que hacer un evento especial como en el Antiguo Testamento para el perdón de los pecados, ya no, porque ya se llevó a cabo el sacrificio de los corderos que hacían en la fiesta de la Pascua, que cada familia ya tenía que llevar su corderito más limpio, sin defecto alguno, que no estuviera quebrado ni enfermo, y así lo tenían que presentar al sacerdote para que fuera aceptado por Dios. Y las familias más pobres tenían que llevar un par de tortolitas o palominos, que así les llamaban. Muy bien. ¿Lo encontraste? Primera de Corintios 5:7. Vamos a ir rápidamente. Primera de Corintios 5:7. Estamos introduciéndonos. Dice, limpiado pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Muy bien. Aquí Pablo nos dice que nuestra Pascua ya fue sacrificado. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando Cristo entra al escenario y da su vida por nosotros, ahí queda abolida, obsoleta, la fiesta de la Pascua. ¿Por qué era necesario que Cristo viniera al mundo a morir por nosotros, los pecadores? ¿Por qué Dios no siguió hasta el día de hoy? Imagínense que hasta el día de hoy siguiera con los sacrificios Dios. Siguieran ofreciéndose holocaustos de corderos de cada uno de nosotros para perdón de nuestros pecados. Vamos a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Del versículo 1 en adelante. Hebreos 10, versículo 1. Porque la ley, ¿a qué ley se refiere? A la ley de Moisés. Teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, aquí está, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, aquí está lo que estoy hablando en la fiesta de la Pascua, hacer perfectos a los que se acercan. Miren cómo comienza el apóstol Pablo. Dice que los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento nunca podían hacer perfectos a los que se acercan. ¿A qué cosa se está refiriendo? A los que se acercan a Dios, en este caso a nosotros, las personas que nos acercamos a Dios. Muy bien, sigamos leyendo. De otra manera, cesarían de ofrecerse. O sea, si así fueran suficientemente para ser salvos, dejarían de ofrecerse. Eso es lo que quiere decir. Ya no tendría caso de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos, ¿qué cosa? No pueden quitar los pecados. Muy bien. Versículo 5, hablando de Cristo. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Aquí está hablando Jesús. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Aquí está hablando Jesús. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está
escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrece según la ley de Moisés. Y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Aquí mismo está hablando Jesucristo y diciéndonos, ¿qué cosa tenía que ser quitado? El sacrificio de los animales para establecer esto último. ¿Esto último qué se refiere? Al sacrificio de su cuerpo. Muy bien. Que sería el nuevo pacto. El pacto que hace Dios con Moisés, le da la ley mosaica, es uno de los pactos que Dios hace con el hombre. El último pacto que hizo Dios con el hombre. El hombre nunca va a poder pactar con Dios. Ese es uno de los problemas que en las iglesias de la prosperidad están introduciéndose, donde hacen que el hombre pacte con Dios al darle cierta cantidad de dinero. ¿Quién quiere pactar a Dios con Dios por $1,000? Que se formen acá. ¿Quién quiere pactar con Dios con $500 acá? ¿Y quién quiere pactar con Dios con $100? Que se formen acá. Y así están las iglesias de la prosperidad, los falsos predicadores, los falsos pastores, los falsos maestros, introduciendo esas herejías. Muy bien, lavándoles ahora sí el cerebro a toda esa gente que está ahí por bruta, porque no tienen el tiempo y querer dedicarse a leer primero las Sagradas Escrituras, a leer la Biblia, para que puedan entender la palabra de Dios. Antes que continuemos, mire, ya que toqué este punto, no pierda ahí Hebreos y vaya a Juan 5:39. Juan 5:39. Vamos a ir poniendo todas las bases bíblicas más posibles para que entendamos este estudio. El mismo Señor Jesucristo en Juan 5:39 dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús está diciendo, escudriñen. ¿Qué cosa? Las Escrituras. ¿A qué se refiere a las Escrituras? La Biblia, la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, ¿qué significa escudriñar? Escudriñar en el griego original es hacer pozos, cavar profundo. O sea, cuando nos metemos a estudiar la palabra de Dios y a estar rascándole, meditando, trazando versículos con versículos, estamos escudriñando las Escrituras. El Señor Jesucristo, en primer lugar, nos manda que escudriñemos las Escrituras. Miren, este es un error de los cristianos hoy en día, de que muchos cristianos, en vez de escudriñar las Escrituras, están escudriñando libros de escritores, algunos cristianos verdaderos, otros pseudo cristianos, falsos cristianos, que están introduciendo libros con 80% de mentira y 20% de verdad. En el caso de las religiones, se da mucho, como por ejemplo, los testigos de Jehová forman su libro, un amarillito que dice ahí como título que dice la Biblia, y el libro, las revistas de la Atalaya y la Perla del Gran Precio, el libro del Mormón, que contienen un 80-90% de verdad y un 10%, perdón, un 80 y 90% de mentira y un 10% de verdad. Cuando esto es así, ya no sirve. La Biblia tiene que ser predicada en el 100%, no en el 85, ni el 90, ni el 95%. 100% tiene que ser predicada la verdad. Y el problema de que aún así muchos cristianos están escudriñando primero libros antes que la Biblia. Si Cristo nos manda a escudriñar las Escrituras, pregunta, ¿has escudriñado tú la Escritura completa desde el día que te convertiste? ¿Cuántos años llevas de ser cristiano? 1, 2, 3, 4, 5, 10 años. ¿Has leído completamente desde Génesis hasta Apocalipsis? Los que son recién convertidos, ¿han terminado de leer de Mateo hasta Apocalipsis? ¿Completito, corridito, sistemáticamente? Muchos llevan ya varios años y ni siquiera han terminado la Biblia.
¿Cómo pues? Y no digo que estoy en contra de leer libros, no. Sí es bueno leer libros que estén inspirados por el Espíritu Santo, pero después de que hayamos ya leído toda la Biblia, toda la palabra completa, toda la Biblia. ¿Por qué? Porque si nosotros recién convertidos o somos cristianos, empezamos a leer otros libros, si somos recién convertidos o no hemos terminado de leer la palabra de Dios, podemos caer en el error de ser engañados. Hay cantidad de libros que están bien infiltrados para desviar a los cristianos. Y si tú no has leído la palabra de Dios completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, y que has repasado el Nuevo Testamento, las cartas de Pablo, las cartas paulinas, ¿sí? Que es de Romanos, etcétera, está en adelante, donde está toda la doctrina, la enseñanza, cómo nos debemos de conducir por este mundo, los cristianos, ahora en el Nuevo Testamento. Mira, al tú ponerte a leer otros libros, y si no has terminado la palabra, terminas siendo engañado. Y no estoy diciendo, no estoy en contra. Yo he leído unos libros que muy poquito, la verdad, porque no me da tiempo ahorita, que tengo que trabajar, pero la mayoría de los cristianos está buscando algo más fácil. Como dicen, quieren aprender a la maruchan. Estaba yo leyendo en una página de Facebook hace días, donde cristianos, hay una página oficial que se dedica a subir libros en PDF. Libro de matrimonio, libro cómo educar a los hijos, y libro de esto y el otro. Y mire, y está la cantidad así de cristianos. Oiga, ¿alguien tiene un libro sobre las mujeres embarazadas? ¿Alguien tiene el libro sobre matrimonio? Estoy leyendo los comentarios que están preguntando. Oiga, ¿alguien tiene un libro sobre los demonios? Ganas no me faltaron. Y gracias a Dios no faltó quien le escribió. Ahí está la Biblia. Ahí encuentras de todo. ¿Quieres saber de matrimonio? Ahí está el matrimonio. ¿Quieres saber de los demonios? Jesucristo habló mucho de los demonios y sacó demonios. O sea, la gente quiere agarrar atajos, cristianos quieren hacer atajos y no dedicarse a leer todos los días, como nos manda Dios, de día y de noche, en Josué 1:8-9, de día y de noche, de día y de noche. Quieren a la maruchan, quieren que se lo resuman en 5 minutos, en 10 minutos. En yo leer un libro, ya entendí. Pero ¿saben qué? Ese es el riesgo que corren por no leer la Biblia. La vez pasada me topé con una hermana, y no miento, aquí está Dios de testigo, me preguntó, oiga hermano, ¿dónde dice la Biblia de que en algunas iglesias tienen que caer hacia atrás? ¿Dónde está eso? ¿Y dónde está eso en la Biblia que se empiezan a sacudir como cucarachas fumigadas? Yo le dije, hermana, ¿cuántos años lleva usted de ser cristiana? Llevo 10 años. ¿Y no has leído la Biblia? No me contestó. Si usted no ha leído la Biblia, entonces usted es un niño y no ha entendido. ¿Cómo quiere usted saber que yo le diga dónde dice la Biblia cuando su obligación es de usted leerla completa? Más lo que no entiendan, para eso está el pastor. Porque para ser pastor necesitas tener el ministerio de pastor, maestro y evangelista. Mínimo esos 3 ministerios que Efesios 4:11 lo debe tener un pastor, que es realmente llamado por Dios. El maestro es el que traza las escrituras y sabe explicar bien y desgranar un versículo y enseñárselo. Ese es el maestro. El pastor es el que cuida el rebaño, pero también a la vez tiene que ser maestro. Y evangelista tiene que saber ganar almas. Porque imagínense un pastor que nunca le habla a nadie de Cristo, nunca gana almas para Cristo. Por eso
es tan importante. Muy bien, le dije a la hermana, mira hermana, mientras usted no lea la Biblia, nunca va a entender nada. Claro, ¿sabe usted por qué usted me está preguntando eso? Se ve que usted no ha leído, le digo, porque si usted hubiera ya leído completa la Escritura, se hubiera dado cuenta que eso no existe, que no está. Nadie de los apóstoles ni el Señor Jesucristo tenían que tirar gente y que se ven las Escrituras, que se iban para atrás y que me tocó el Espíritu Santo y que ahora sí siento el Espíritu Santo cuando están temblando y les están poniendo las manos o comienzan a hablar en lenguas. Le digo y que tampoco estamos en contra de eso, lo creemos porque está en la Biblia. Le digo, no está en la Biblia, pero necesita usted leer. Y eso es lo que tenemos que hacer. Dice Jesús, escudriñad las Escrituras porque os parece que dan testimonio de mí y en ella encontrarás la vida eterna. Antes de que vayamos a leer cualquier libro, ya debimos de haber leído la Biblia para que cuando vengamos a un libro y nos topemos con algo que no está en la Biblia y nos cause dudas, el Espíritu Santo te da discernimiento y dice, no, esto que estoy leyendo aquí no viene en la Biblia. Y por eso, cuando no leemos la palabra de Dios y estamos con libros y libros y libros, miren, aquí va el error. Se lo voy a mostrar con un versículo. Marcos capítulo 6. El mismo Señor Jesucristo. A ver, permítame. 7, perdón. Marcos 7, 6. Mire, más... leamos desde el 1 para que miremos el contexto. El mismo Señor Jesucristo les dice a los fariseos, Marcos 7 del versículo 1 en adelante, dice, lo que contamina al hombre tiene como título. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaba. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose ¿a qué? A la tradición de los ancianos. Hago una pausa. En la ley de Moisés, Dios le da los reglamentos en el libro de Éxodo, Deuteronomio, Levítico, etcétera, etcétera. Cuando había venido Jesús, al tiempo de Jesús, a la ley de Moisés, los judíos le habían agregado mucho más a la ley de Moisés, mucho más preceptos y mandamientos que era imposible. Por eso tenía que venir Jesús y ahorita van a entender, conforme vayamos entendiendo, va avanzando, que le habían agregado muchos más mandamientos a la ley de Moisés, los judíos, de que ya le ponían aquí importancia de que era pecado comer sin lavarse las manos. Antes. Los fariseos, acabamos de leer que los fariseos miran a los discípulos de Jesús empezar a comer sin haber ir a lavarse las manos y los condenan. Sigamos leyendo. Versículo 2. Los cuales viendo algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, o sea, sucias, esto es, no lavadas, aquí lo explica, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, miren qué estaba pasando acá, a la tradición, ya no dice a las escrituras, de los ancianos. ¿Quiénes eran esos ancianos? Los líderes religiosos, los grandes, los maestrazos del Antiguo Testamento. Entre uno de esos estaba Nicodemo, que era líder. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen, y de otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas a Jesús: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Cuando leemos detenidamente la palabra de Dios, encontramos palabras claves. Y eso significa escudriñar. A la tradición de los ancianos. Sino que comen pan con manos inmundas. Le están preguntando a Jesús. Respondió y les dijo: miren cómo les contesta Jesús a los fariseos: hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. 7. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Solo faltó que les dijera, obviamente, vuestra religión. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un nombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que ya pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más que por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oíme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Esto fue como una parábola, lo que quiso decirle a Jesús. Miren, ustedes están criticando que porque mis discípulos están comiendo con las manos sucias y no se lavaron. Muy bien. Ustedes vienen y quieren juzgar cuando ustedes no se dan en cuenta que ustedes les empieza a decir que ustedes ya están más aferrados a la tradición de los hombres y a doctrinas, porque se lo dijo, doctrinas y mandamientos de hombres. O sea que ya desde el tiempo de Jesús le habían agregado a la salvación de la ley de Moisés, mandamientos y preceptos, pero que ya no estaban dentro de los libros, sino que los ancianos, los líderes, habían agregado ya más. Por eso Jesús le dice tradición de hombres. Y se lo reclama diciendo: ustedes de labios me honran siguiendo mandamientos y doctrinas de hombres. Muy bien. Eso es lo que hace la religión. La religión le agregan a la salvación por gracia obras. Yo creo en Jesús y sí sé que es el Salvador, pero yo tengo que sangrar mis rodillas de aquí a la villa porque yo creo que el sacrificio de Jesús no fue suficiente. Entonces, como no fue suficiente, Señor, que lo que hizo tu Hijo en la cruz no fue suficiente para pagar la deuda de mi pecado, entonces yo voy y sangro mis rodillas a la villa para que cuando vea mis rodillas sangrando y mis pies llenos de llaga, Señor, mira cómo voy. Me lo tomas en cuenta el día que yo llegue a tu presencia. Aquí voy, sufriendo, mira mis rodillas, mira mis manos, mira mi espalda chicoteada, mira esto, flagelándome, porque no creo que lo que hizo tu Hijo fue suficiente. Yo tengo que complementar esto. Mira, Señor, otra religión. Yo no tomo coca,
ni tomo café, ni como puerco, porque eso me contamina. Entonces, para que veas que yo estoy complementando el sacrificio de tu hijo, porque no fue suficiente. Cuando empezamos a caer en eso, estamos agregándole obras al sacrificio de Cristo. Y aquí vamos a partir de algo. ¿Se acuerdan ustedes del ladrón en la cruz? Dígame una cosa. ¿Qué tuvo que hacer el ladrón en la cruz para ganar su salvación? Nada. No tuvo que hacer absolutamente nada. Solo una cosa. Nada en cuanto a obras. Lo único que hizo es, se arrepintió y reconoció que el que estaba a su lado era el Salvador. Y quedó ejemplo que ahí el primer salvado por gracia fue el ladrón en la cruz. No tuvo que hacer absolutamente nada. Y por eso quedó escrito que comenzaba la salvación por gracia y él fue el último salvo, el primer salvado por gracia. Solo hizo una cosa, se arrepintió dentro de su corazón, reconoció a Jesús que él era el Salvador. ¿Y qué es lo que dijo? Nada más dijo esto: Señor, acuérdate de mí hoy que vengas en tu reino. Jesús era Dios en la carne. Le leyó el corazón y la mente de este hombre. Con esas palabras, que Dios es muy sabio. No, nosotros no necesitamos hablar mucho para que Dios sepa las intenciones de nuestro corazón. Le lee el corazón, le lee la mente y le contesta: de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y desde la cruz a nuestros días, así es la salvación por gracia. Anoten Efesios 2, 8, 9. Y que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Porque esto es un don de Dios. Ahí está la base principal. Lo voy a leer. Efesios 2, 8, 9. Ahora sí, me lo pone en la pantalla. Hermano, ahorita que yo le diga, voy a aprender. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Muy bien. Esta es la base principal para decir que somos salvos por gracia. ¿Qué significa gracia? Y lo hemos estudiado. ¿Cuál es la palabra griega para gracia? ¿Se acuerdan? Charis. De ahí viene gratis. Escríbalo. Gracia. C-H-A-R-I-S. Charis en el griego. Acuérdese y memorícelo. Siempre usted tiene que tener en mente este versículo. Charis. Aquí está, ¿verdad? Aquí 2.8. Póngamelo en lenguaje sencillo o palabra de Dios para... Aquí mire, denle clic. En el 8, denle clic en el 8, súbalo, que está en rojo. Ahí pónganlo en palabra de Dios para todo. Está en lenguaje sencillo. Bájelo tantito más. Aquí eso. Vamos a leer acá. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación
sino que Dios se la regaló. Palabra de Dios para todo. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios porque tuvieron fe. No se salvaron a sí mismos, su salvación fue un regalo. Muy bien. Esa es la traducción, en un lenguaje más explícito. Que la salvación, dice Dios, que es un regalo. Por eso aquí dice, porque es don de Dios. Cuando dice Efesios, porque es don de Dios, don en el griego original es regalo. O sea que la salvación no se puede hacer méritos, ni se puede comprar. ¿Entendemos esto? No se puede hacer méritos. Las religiones tratan de hacer méritos. Los ricachones tratan de comprarla, dando una buena cantidad al Teletón. Y no es que esté mal, no está mal, porque Dios en Romanos dice que a los ricos les manda que sean dadivosos para dar para la obra de Dios. Y que sean dadivosos. El problema está que cuando los ricos dan sin tener a Cristo como su Salvador, sin ser convertidos al Señor, ellos quieren ganar su salvación diciéndole, Señor, estoy dando 1,000,000 de pesos al Teletón para que cuando yo muera me los tomes en cuenta, para que veas que di algo bueno, hice cosas buenas, hice obras buenas. Llevé café con pan y tamales al hospital pediátrico, al hospital, a la pobre gente que está ahí necesitada. Y lo hago para que me lo tomes en cuenta. Eso lo hacen las religiones. Más cuando nosotros como cristianos y cuando vamos a predicar a los hospitales y llevamos un café con pan, sabemos muy bien en nuestra convicción que no lo hacemos para que Dios nos perdone y nos regale la salvación. Lo hacemos como el fruto de nuestra salvación. Eso es muy diferente. Que las cosas que hagamos, todo lo que des para la obra de Dios, para un hermano que lo necesita, tú lo haces como el resultado y tus frutos de tu salvación, porque tienes ya el Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia que hacemos nosotros. Muy bien. Entonces, si la gracia de Dios es un regalo, ¿el ladrón merecía el regalo de Dios? No lo merecía. ¿Tú lo merecías y yo lo merecía? No lo merecíamos. ¿Por qué? Porque éramos pecadores. Porque había una ley que demandaba. Y para eso fue puesto la ley. Para que el hombre se diera cuenta de la transgresión y conociera el pecado. Antes de la ley no existía la ley. En el tiempo de Abraham no hubo ley. Entonces, ¿cómo es posible que Abraham se salvó? ¿Por qué? Por la fe. Ahorita vamos a ver. Exactamente. Dice que, ahorita lo vamos a encontrar, por aquí lo tengo en mi lista, que a Abraham le fue contado por justicia. La fe en que creyó a Jehová. Y lo único que mandó Dios a Abraham era que se circuncidara. Y todo nacido de 8 días, que se circuncidara, porque primero vino la circuncisión y después la ley, para que se circuncidaran y todo extranjero, todo que no era del pueblo de Israel o del pueblo de Abraham, al circuncidarse, pasaban a ser pueblo de Dios. Lo mismo pasa hoy en día. Nosotros somos pueblo de Dios, pero ahora no nos tenemos que circuncidar, porque dice Gálatas que ya nos circuncidó el corazón. Nos hizo un bisturí, nos abrió espiritualmente, sacó lo podrido y metió su Espíritu Santo para que nosotros pudiéramos guardar los mandamientos ahora. Muy bien. 430 años después de Abraham viene la ley de Moisés. Dice la Biblia que el justo por la fe vivirá.
Si la gracia de Dios, como el ladrón, no tuvo que hacer completamente nada para recibir la salvación, nada. Tú y yo no tuvimos que hacer nada. Tú viniste a este lugar sin Cristo, se te presenta el mensaje de la palabra, el plan de salvación, entiendes el mensaje, crees, porque cuando una persona viene por primera vez y no ha conocido el evangelio, escucha el mensaje y cree cuando cree con el corazón. Por eso dice Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia. Esa palabra justicia es dikai osune en el griego y significa ser declarados inocentes. Cuando una persona viene, escucha el mensaje por primera vez y cuando escucha la oración, si quieres aceptar a Cristo por primera vez en tu corazón, repite estas palabras y él las repitió con todo su corazón porque creyó con todo su corazón que lo que escuchó era cierto, es verdad. Y como solo Dios conoce los corazones, cuando alguien está haciendo la oración de fe, el Espíritu Santo está presente. Eso ni qué. Dios está con nosotros, siempre, todo el tiempo. Él es Espíritu y habita en cualquier rincón. Cuando alguien está haciendo la oración de fe, solo Dios conoce. Ninguno de los que estamos acá, ni el pastor puede ver más allá el trasfondo, más que el Espíritu Santo, si esa persona se está arrepintiendo de todo corazón y si en verdad creyó y si en verdad se arrepintió. Y como Él es Dios y sabe todo, manda el Espíritu Santo para que entre en esa persona. Ustedes no tuvieron que hacer absolutamente nada. Nada. ¿Y qué hizo Dios? Como ladrón en la cruz. No hizo nada de obras. Eso es lo que quiero dejar muy claro. Para ganar la salvación no tenemos que hacer obras. Solo una cosa, arrepentirse y aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Después de que ya aceptamos a Cristo y comenzamos nuestra vida cristiana, entonces tenemos que hacer obras como el resultado y el fruto de nuestra salvación. Porque aquel cristiano que no hace obras después de convertido, es mentira que tiene a Cristo. ¿Por qué creen que los testigos de Jehová van de dos en dos, de casa en casa, predicando un evangelio diferente al evangelio de la gracia? Porque ellos no predican el evangelio de la gracia, ellos te predican un evangelio por obras. Que tú tienes que portarte bien, igual que los mormones, que tienes que dejar de fumar, que tienes que dejar de tomar, que de ver pornografía y tratar de portarte bien. Cuando tú le preguntas, y cuando pase un testigo a tu puerta, pregúntale, ¿usted ya es salvo? Te van a responder, estamos en eso. Estamos en ese proceso. Porque solo 144,000 judíos son los que van a entrar al cielo. Y los demás estamos haciendo méritos y obras para que a ver si en esos 144,000 a mí nos pueda tocar. O sea, ¿entienden? Que ni ellos son salvos. ¿Y quiénes son los 144,000 judíos? De acuerdo a ellos. Son los más ancianos, los super espirituales, los que andan con más conocimiento y que al final del tiempo ni ellos lo saben. Están errados, engañados. ¿Y quién los engañó? El diablo. El diablo, su mejor arma para engañar al ser humano son las religiones. Esa es su arma. Cuando no saben que los 144,000 que habla Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 son judíos étnicos que van a despertar después del rapto de la iglesia. Pero ese es otro tema. Bueno, entonces, si entendemos la gracia de Dios, que es suficiente para salvar, ¿por qué queremos agregarles preceptos,
mandamientos de hombres. Y eso es lo que decía yo. Cuando nosotros no hemos leído la Escritura completamente y no escudriñamos y no estamos todos los días, un día en la mañana me leo algo del Nuevo Testamento, un salmo, un proverbio, etcétera, etcétera, y en la noche me leo los evangelios o las cartas paulinas y estoy así sistemáticamente. Mire, si no agarramos la onda, hermanos, nunca vamos a crecer y nunca vamos a llegar a profundizar en la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo te la pasas? ¿Estamos viendo YouTube? ¿Cuántas horas? ¿Miras tu pantalla, tu Smart TV, todo el día, tardes, 2, 3, 4, 5 horas? O si no, los que están en el celular. El tiempo que tú le dedicas al celular, ¿se lo dedicas a leer la palabra de Dios? No es así. Y no es pecado que leas, que veas tele, que veas tu celular. Pecado es que no leíste la palabra de Dios. Aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, dice Santiago. Ya ve que comenzando el día, cuando sales corriendo a tu trabajo y no tomaste el tiempo de leer las Escrituras, ni leer 5, 10, 15 minutos, ya pecaste contra Dios, contra un mandamiento. Ahora, ¿te va a mandar al infierno Dios porque no leíste en la mañana? No te va a mandar al infierno, porque ya te salvó por gracia. Las consecuencias van a venir, que tu crecimiento no va a estar al día, que te vas a quedar rezagado. El miércoles pasado se dieron cuenta cómo están en su crecimiento. Ustedes se dieron cuenta quiénes van avanzando y quiénes están creciendo. Quiénes son los que pasaron a exponer y se desarrollaron bien. ¿Y por qué tú no puedes? ¿Que acaso a ellos les dio otro espíritu diferente? ¿Más grande o más poderoso? Es el mismo espíritu que nos dio a todos. Está en nosotros el querer desarrollar esa habilidad. Pero no queremos entender. ¿Y cómo pues quieres aprender? Y no le dedicas más tiempo a la lectura. Yo se los he dicho. Todos los apuntes que reciben los miércoles y domingos los deben de repasar entre semana. No llegar a la casa y agarrar la libreta y ¡fum! Por ahí. Y lo saco hasta el otro miércoles ya. No es así. Tienes que ir a repasar. Y si alguna duda te quedó o si algo encontraste que como que no te queda claro, tienes la obligación de venir tú. Hermano, mire, fíjese que me quedó cierta duda de esto y esto que vimos. ¿Me puede usted ayudar? Con mucho gusto. Y ahí veo yo el interés en ustedes de que quieren aprender. Y eso es bueno. Cristiano que no tenga dudas es cristiano que no está interesado en profundizar. Siempre vamos a tener dudas, pero si tú eres de los que no te interesa, si aprendiste o no aprendiste, te da igual. Si te quedó duda, que se vaya. Se te ve en tu interés. Vamos a regresar, ya vimos Efesios 2, 8, 9. Ahora vamos a ver otra base bíblica. Romanos 3, 24. Romanos 3, 24. Dice así, Romanos 3, 24. Siendo justificados gratuitamente. ¿Qué significa gratuitamente? Gratis. Por su gracia. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Versículo 28. Ahí donde estamos. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe
sin las obras de la ley. Muy bien. 30. Estamos viendo unos pasajes bíblicos. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Muy bien. Estamos viendo unos pasajes que acabamos de leer donde hablan de la justificación por la fe. Miren, hay dos doctrinas esenciales que tenemos que conocer como cristianos. Número 1, la gracia de Dios. Y número 2, la justificación por la fe. Esas dos van ligadas. No se pueden separar. La gracia de Dios es el regalo de Dios inmerecido que nos da, porque la salvación no la ganamos ni hicimos méritos. Antes queríamos hacer méritos y hacíamos méritos. Y por eso el querer portarnos bien, pues yo no fumo, no tomo, no robo, no asalto, no mato, no violo. Entonces, Dios me tiene que perdonar. Pero de vez en cuando he hecho mi traguito, etcétera, etcétera, mi cigarrito, y de vez en cuando una canita al aire por ahí. Pero no malo, no soy, Ese pecador, ese marihuano, esa prostituta, ese borracho, eso sí merecen el infierno. Nosotros no. Y eso es lo que hacían los fariseos. Es por eso que los fariseos, al tiempo de hoy, representan el tiempo de hoy las personas religiosas que se escudan bajo una religión nada más, pero su corazón está lejos de Dios. Dice, por de labios me honra Jesús. Van allá a misa, se persignan, se sientan, se paran, golpes de pecho y saliendo de ahí, ajúa zapata. Eso hacíamos, yo también lo hice. Así es, de ahí salimos, de ahí venimos. Y lo tenemos que decir para que quede testimonio. Porque nadie puede decir, yo no hice nada malo, no. Todos venimos de la cochambre. Estábamos podridos, tal vez limpios por fuera, como sepulcros blanqueados, pero por dentro traíamos amargura, odio, resentimiento, coraje, idolatría, borrachera, fornicación, lascivia. Teníamos de todo un poco. ¿Y qué hizo Dios? Nos lava con su sangre preciosa. Al aceptar a Cristo y recibimos la salvación por gracia, miren, ¡fum!, quedamos limpios ante su presencia. Y por eso dice en Hebreos que los sacrificios de los machos, cabríos y antes no podían terminar con el pecado de una vez para siempre. Eso es lo que está diciendo en Hebreos. Y que no podían ser perfectos. Y cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice Hebreos 10, que nos hace perfectos. De una vez, con un solo sacrificio, nos hizo perfectos para siempre. A ver, ¿cómo está eso? Si no todavía somos perfectos, todavía pecamos. Se nos sale una que otra palabra obscena, una grosería. De repente volteamos a mirar con lujuria, adulteramos con el corazón. ¿Y cómo es que somos perfectos? Lo que hizo Dios, que al darnos a su Hijo en la cruz, y después viene el derramamiento del Espíritu Santo y entra en nuestros corazones, aunque no seamos perfectos, Dios nos ve perfectos porque está viendo a su Hijo dentro de ti. Y su Hijo es perfecto. Eso el que tiene el Espíritu Santo, Dios lo ve con agrado. Al que tiene el Espíritu Santo. Aunque no seas perfecta ni seas perfecto. Pero Dios nos ve perfectos porque ve a su Hijo dentro de nosotros. Y está al otro lado el proceso de la santificación, que eso va a durar hasta el arrebatamiento. Hasta el día del rapto estaremos en ese proceso. Se llevó a cabo la santificación, la
justificación. Cuando ven la palabra, cuando dice acá justificados, es la palabra dikaiosune, que significa declarado inocente. Dios nos da una declaración, o sea, ¿qué es la justificación por la fe? Esta es una doctrina esencial que todo cristiano recién convertido tiene que aprenderse. La justificación por la fe y la gracia de Dios. La justificación por la fe es donde Dios declara inocente al pecador. Simplemente porque puso su fe en el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Que ya no tenemos que hacer nada porque el sacrificio de Jesús fue perfecto. Y ya no puede ser agregado nada. Cualquiera que le quiera agregar al sacrificio de Cristo algo para complementar, Dios no lo acepta. Porque ¿cómo es posible que dio a su Hijo unigénito, sin pecado, sin mancha, por nosotros, alguien que está manchado, que nació en pecado, como nosotros, y que estábamos sucios, queramos y vengamos a querer complementar cuando ya se hizo un sacrificio perfecto? Por eso se llama la justificación por la fe, donde Dios declara inocente. ¿Qué significa justificados en la Biblia? Justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Romanos 8:1. Declarados inocentes, una vez que Dios nos declara inocentes, tenemos paz para con Dios. Hicimos la paz con Dios. Estábamos enemistados, estábamos, aunque alejados, enemistados. Dios con nosotros, o sea, nosotros queríamos querer quedar bien con Dios, hacer cosas buenas para agradarle a Dios, pero su palabra era otra. Él decía que estábamos enemistados, pero cuando nos reconciliamos a través de Cristo, ahí hicimos las paces. Y ahora Dios nos ve perfectos, aunque no lo seamos. Y por eso estamos en el proceso de la santificación. Ahora es nosotros la obligación de buscar la santidad todos los días. De la santificación se deriva la palabra santidad. Es un derivado. Santidad, alejarse del pecado. Y por eso Dios nos dice santos. Y la palabra santo sabemos que no es ser buena persona, como lo usa la religión, sino que santos apartados para el servicio de Dios. Dios nos pone aparte. Ya nos ve aparte. Santo, eso significa la palabra santo. Y apréndanselo bien para que ustedes, cuando traten el tema de los ídolos, que la gente le llama santos, de santos no tienen nada. Santos somos los que aceptamos a Jesús, porque nos apartó. Santos en el original griego, ¿se acuerda la palabra? Es agios con J, así como suena. Agios, la palabra santo. Por eso es muy importante aprenderse las palabras griegas, las palabras claves importantes. Tenemos que ir memorizando. Justificados, dikaiosune, declarado inocente, santos, agios, apartados para el servicio de Dios. Y palabras claves así que sirven. Hay que aprendérselas. Muy bien. Es por eso de que como cristianos, conforme vayamos avanzando, tenemos que aprender a usar un diccionario hebreo y griego. Antes se tenían que comprar los tomos o libros gruesonotes donde vendía todo el hebreo y el griego. Ahora todo está en un celular. Aquí tengo yo, el día que quieran se lo instalo, el diccionario griego y español. De aquí es que saco yo las palabras griegas. Me voy al diccionario y veo cada palabra y ahí veo. Y en el griego tiene 6 interpretaciones, 5 o 6 interpretaciones de una palabra. ¿Sí? Bueno. En Hebreos 10 vimos pues de que Dios ve y dice que el sacrificio de los animales no era suficiente. Porque si no, eso iba a ser cuento de nunca acabar, hasta el día de hoy. Y como Dios sabía que el hombre no iba a poder ser totalmente salvado por guardar la ley, tenía que mandar a su Hijo. Y es por eso de que al no conocer la palabra, escudriñar como dice, usar el griego, usar el hebreo, discipularse. Nos quedamos en la banca. Nos quedamos en kinder. O sea que no avanzamos. Hay pastores, hay hermanos pastores
que necesitamos actualizarnos, necesitan actualizarse un poco en cuanto a no quedarse solo con la Biblia. Porque hay mucha tecnología, gracias a Dios por el Internet, que si lo sabemos usar para la gloria de Dios, es bendición. Y los pastores que saben muy dentro que necesitan aprender ciertas cosas, eso es lo que le agrada a Dios, ser humildes. Nunca un pastor va a llegar a saberlo todo. Ni el pastor Alducin jamás se ha jactado de decir que lo sabe todo y él aprende siempre de otros siervos. Y eso es la humildad. Que necesitamos siempre aprender de otras personas con mucho más experiencias. A mí me gusta aprender de otros pastores y tengo hasta la fecha 2, 3 maestros que me gusta seguirlos. Cuando tengo mi tiempo, en vez de ponerme a ver Facebook, me pongo a escucharlos. Porque lo que se le dio a Juan no se le dio a Pedro. Y a todos nos da diferente revelación. Entonces, tenemos que ser humildes, escuchar aquí, escuchar allá. No me tengo que agarrar todo el YouTube y escuchar a este y este, porque al rato ya no sé qué ondas. Con 2 o 3, nada más, que conozcas, que disciernas, que nunca predican otra cosa más que la palabra de Dios. Por ejemplo, yo en mi caso sigo al pastor Alducin, sigo al maestro Chuy Olivares, que son 2 pastores de la sana doctrina. Y a mí me gusta aprender, porque no lo sé todo. Y ni lo vamos a llegar a saber todo. Tenemos que ser humildes y tratar de comprarse un diccionario griego y español. Hay pastores que son humildes y que invitan a otros predicadores en sus iglesias. Reconocen de que a veces ellos no están, por ejemplo, muy abiertos, destacados en lo que es la escatología, uno de esos puntos. Y por eso invitan a predicadores que llegan y les predican un seminario de profecías bíblicas. Porque ellos saben muy dentro de sí que no se pueden desarrollar, que sí Dios los utiliza. Pero de entre ellos reconocen que si yo invito a un predicador que domina muy bien la escatología y sé que va a ser bendición para la iglesia, lo invito. Y también lo conozco y sé muy bien de dónde viene y quién es. Porque no podemos invitar a cualquiera. Menos si no lo conoces. Imagínate que yo invito a un predicador y que me venga, me ofrezca, oye hermano, cuando guste voy a predicar. Bueno, estaría bien, con tal de que yo descanse un domingo lo voy a invitar. Y vengo y ¡fum! Les predique todo lo contrario a lo que yo estoy enseñando. ¿Y ahora qué onda? ¿A quién le creemos? Y si ustedes no están truchas discerniendo, el diablo, miren hermanos, esto lo conocemos y eso sabemos de mí. Vamos a terminar con esto. El diablo siempre está infiltrado en las iglesias. En los predicadores hay predicadores falsos que aparentan una cara de piedad, etcétera, etcétera, pero son usados por Satanás. Siempre, por toda la historia de la iglesia, mientras esté en la tierra, va a existir el trigo y la cizaña, tanto en las iglesias como en los cristianos, ovejas, como entre falsos maestros y falsos pastores. Siempre va a existir. Y tenemos que discernir, entender. ¿Cómo lo logramos esto? Número 1, empezando a leer la Biblia sistemáticamente, toda. Para que tú ya cuando la hayas leído toda, ahí sí, nadie te puede engañar. Y cuando vengas a leer algo sobre esto, tengas tus dudas. Y dirás, no, es que yo ya leí esto. Entonces, ya no me dejo llevar tanto por los libros, sino que me dejo llevar por la Biblia. Es nuestra fuente original. Y que existen libros buenos, hay libros buenos, muy buenos. Pero no queramos también buscar todo a la maruchan, a lo fácil. O sea, querer atar atajos cortos. Por evitarme leer la Biblia, ya quiero que me lo enseñen en 5 minutos. Como la otra vez una hermanita me preguntó que quería que yo le explicara los sellos del Apocalipsis, pero así en 10 minutos. Mira, mamacita, no te lo voy a enseñar porque esto nos llevó 2 meses para estudiar todas estas profecías. Y yo quieres que te lo enseñe yo en 5 minutos, no se te va a quedar. Discipúlate. Y así por eso hay que discipularse. En Juan 8:31 dice el Señor Jesús, el que permaneciere en mi palabra
si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. ¿Qué es permanecer? Estar constantemente en los estudios. Si tú lo haces, vas a aprender. Es muy importante discipularse. Al no discipularnos, voy a hacer un énfasis, al no discipularnos, número uno, que porque no me da la gana, porque me da flojera, o porque yo solo soy de domingo. Mira, vienes a ser un cristiano religioso, te conviertes en un religioso. Las religiones, tú bien sabes que solo el domingo van a persinarse. Entre semana no leen nada. Uno que otro que es sincero, estamos de acuerdo, si hay personas sinceras. Pero si un cristiano que no se discipula, no avanza, no crece. Ahora, de que porque tu trabajo estás obligado a no poder ir porque no puedes por tu trabajo, es otra cosa. Dios lo sabe y nadie te va a juzgar. Y aún así, no estamos para juzgar a nadie ni para estar criticando. El que quiera venir, que venga, que quiera aprender, que aprenda, ¿verdad? Pero eso sí, solo Dios sabe el motivo por qué no vienes. Y eso es lo importante. Si tú te discipulas, vas a aprender mucho, mucho más. Yo me di cuenta, 4 meses nos metimos a estudiar lo del amor y vi los resultados. Y eso me dio mucho gusto porque vi los frutos de que no fue en vano estuviera estudiando 4 meses, palabra por palabra. ¿Verdad? Y eso es lo que tenemos que hacer, preparar jóvenes, líderes, hermanos que se levanten. Yo quiero que un hermano me ayude a predicar acá, que se prepare para que cuando yo quiera salir a descansar o quiera viajar un día con mi esposa, no sé, irme a pasear un domingo. Todos tenemos el derecho y no es pecado, de vez en cuando agarrarnos un domingo, ¿verdad? Pero más adelante, Dios quiera que uno de ustedes se ponga las pilas, aprenda. Y también las mujeres, porque las mujeres pueden enseñar, no el domingo, porque el domingo es día de la congregación, pero sí pueden dar un estudio en 3 semanas. Eso sí. Lo vamos a dejar hasta aquí. Esta es la primera parte de la suficiente gracia de Dios para salvar contra el legalismo. Hay muchos versículos más y vamos a ir comprendiendo todo esto para que aprendamos realmente qué es la gracia de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos das tiempo de estudiar, profundizar, escudriñar las Escrituras, donde tenemos que hacer pozos, escarbar, meditar con los ojos del Espíritu, para que no caigamos en herejías y comprendamos, Señor, que es la gracia. Esa gracia que tú le diste al ladrón por primera vez y que nos fue dada también a nosotros. Que en Cristo Jesús tenemos libertad, mas no libertinaje. Que tenemos que entender muy bien qué es la libertad y qué es el libertinaje. Que no podemos agregar obras o querer guardar la ley como lo hacían los fariseos, que juzgaban, criticaban y condenaban cuando ellos no eran rectos delante de ti, porque tú conoces el corazón y tú les leías la mente y el corazón, que ellos estaban podridos por dentro y blancos por fuera. Así, Señor, no queremos caer en esa manera de vivir como cristianos. Tenemos que ser humildes, aprender de otros, esperar el tiempo, esperar a terminar un estudio para que de ahí saquemos nuestras propias conclusiones. Si estuvo bien en lo que predicó el pastor o el que enseñó, Señor, para sacar nuestras propias conclusiones. Tenemos el Espíritu Santo igual que todos, Señor, y es aquí donde tenemos que ser humildes y pacientes para aprender de otros. Te pedimos, Dios, que nos dé sabiduría, que nos dé retenimiento, una retentiva lo más posible en nuestras mentes. ¿Cómo lo lograremos? Estudiando tu palabra todos los días, memorizando versículos. Si no memorizamos versículos, Padre, ¿cómo tú puedes obrar? Tú no trabajas con gente floja. Señor, a ti te agradan los que te buscan. Y me buscarás de todo corazón, dice tu palabra. Y me encontrarás si tú me buscarás.
Señor, gracias en el nombre de Jesús. A todos los que nos ven en las redes sociales, tal vez no tengas a Cristo en tu corazón, tal vez tú tengas una religión, cualquier religión, pero no tienes a Cristo. Si tú quieres aceptar a Cristo por primera vez en tu corazón y que Él te dé de su espíritu, arrepiéntete de tus pecados, como lo hizo el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz simplemente se arrepintió antes de pedirle a Jesús que se acordara de él. Y es lo que puede hacer Dios contigo, regalarte la salvación por gracia, si tú te arrepientes. Si quieres aceptar a Cristo por primera vez en tu corazón, repite conmigo estas palabras. Ahí donde estés viendo, en tu lugar, o el día que estés viendo este video. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador, que soy una pecadora, que he hecho lo malo ante tus ojos. He entendido que no puedo salvarme por sí mismo, por mí mismo. Tú eres el Salvador y te necesito. Te pido que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Lávame con tu sangre preciosa. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y séllame con tu Espíritu Santo. Porque te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si tú has confesado a Jesús como tu Señor y Salvador, como dice Romanos 10, versículos 9 y 10, si confiesas a Jesús, serás salvo. Si tú has confesado, la palabra dice, y eso es lo que creemos por fe, que tú ya eres salvo. Así que te invitamos a que nos escribas para conocerte, orar por ti, darte unas instrucciones después de haber hecho esta oración. Que Dios te bendiga y te guarde en el nombre de Jesús. Amén. Amén.